Esto es Bali, pero esto también es Bali. Tenemos que hablar. Muchos de vosotros me habéis contactado por Instagram diciéndome que tenéis pensado venir a Bali, ya sea por una semana, por un mes, incluso algunos me habéis dicho que queréis veniros a vivir aquí. Así que después de haber estado más o menos medio año viviendo aquí, he decidido que voy a hacer una serie de vídeos hablando de cómo es realmente vivir. No tanto centrándome en el dinero, en los costes de vida, porque para eso ya estoy haciendo otro tipo de series, pero más en la cultura, transporte, comida, todo lo que podríais necesitar saber si os quisieseis venir a vivir aquí durante un tiempo. Y sí, vamos a empezar bastante negativos. Este vídeo va a ser sobre las 5 cosas que no me gustan de Bali. Así nos quitamos lo malo ya de primera y los próximos vídeos serán hablando de cosas buenas. Pero sí, vamos a ser realistas. Ningún sitio es perfecto, ni siquiera Bali. Y hay muchas cosas que tenéis que saber antes de venir aquí porque a veces tendemos a no contar lo malo, incluido yo. Vamos a dejarnos de rollos, que sabéis que a mí me gustan hacer los vídeos cortos y vamos a empezar con la primera cosa, que es el tráfico. Esto es sin duda lo que a mí y a todo el mundo que vive aquí menos nos gusta, y es que Bali hace unos años, cuando se construyeron las carreteras y todo, era una isla que no tenía prácticamente habitantes y ahora está superpoblada, no sé cuántos millones de habitantes viven aquí. Y las carreteras no están pensadas para gestionar este tipo de tráfico. Todo el mundo conduce sus motos. En las carreteras no caben dos coches viniendo en dos direcciones diferentes. Y hay unos atascos increíbles, sobre todo en el área de Canggu y Ubud, que son las áreas más turísticas. Por ejemplo, en Canggu puedes estar parado durante 20 minutos en el famoso shortcut, que es una carretera súper pequeñita que une dos de las carreteras principales aquí. La verdad es que la estructura de carreteras en Bali está muy mal diseñada, también hay que decirlo. El resto de zonas de Bali yo diría que están bastante bien. Algunos tienen carreteras que no están preparadas para vehículos. Y hablando de vehículos, si venís a Bali ni se os ocurra alquilar un coche, es imposible, vais a estar parados en medio de la carretera durante todo el día, vais a pasar más tiempo en el coche que fuera del coche. Aquí todo el mundo se desplaza en scooter, así que si no sabéis conducir un scooter, aprended a conducirlo porque lo vais a estar usando todo el día. Aquí realmente no se puede ir andando de un sitio a otro porque las distancias son bastante largas. Y si no sabes o no quieres aprender a conducir un scooter, no te preocupes porque aquí tenemos Gojek y tenemos Grab, que son dos empresas, es como Uber. Tú llamas, dices a dónde quieres ir y una persona viene con su moto, te recoge y te lleva hasta donde tú quieras. Y es súper barato, por 15 minutos de viaje igual pagas €1. Punto número 2. Relacionado con los vehículos también viene la contaminación. Por mucho que me veáis rodeado de naturaleza, cuando estás conduciendo, cuando vas por carreteras, autopistas principales, se puede respirar. La contaminación es un problema bastante grande. Creo que lo están solucionando. Ahora mismo me parece que están obligando a todos los camiones a ser eléctricos, así que punto para Indonesia. Y aparte de la contaminación en el aire, también tenemos la contaminación en forma de plásticos. Yo diría que todo el sudeste asiático tiene un problema bastante grande con esto. En mi Instagram y en mis vídeos veréis playas preciosas, pero en esas mismas playas puedes encontrar un montón de basura, un montón de plástico. Hay muchos proyectos de limpieza de playas y lo rápido que se puede limpiar una playa es sorprendente. Y con el número 3 tenemos el nivel de inglés mezclado con su cultura. Me explico. En cuanto sales de las zonas súper turísticas y vas a zonas más locales, obviamente la gente no tiene un nivel de inglés tan bueno. Y no hay ningún problema con esto, somos nosotros los que estamos en su país. El problema viene cuando tú intentas comunicarte con ellos y ellos sin entender nada te dicen que sí, porque su cultura es muy educada y muy respetuosa y no quieren preguntarte las cosas dos veces, no quieren hacerte repetir las cosas, con lo cual ellos asienten con la cabeza, aunque no hayan entendido nada. Y eso da lugar a muchísimos malentendidos, muchísimas confusiones. Así que un truco para cuando vengáis aquí, si estáis hablando con un local, le preguntáis algo y esa persona repite la última palabra que has dicho y asiente con la cabeza, significa que no ha entendido absolutamente nada. Así que intenta repetir la pregunta de otra forma, intenta hacer gestos, intenta señalar, porque igual estás en un restaurante, eres vegetariano, pides el arroz sin pollo, ellos asienten y te lo traen con pollo. Ese tipo de cosas pasan muchísimo aquí. Cuarto punto negativo es la wet season. Si me veis desde España, nosotros tenemos 4 estaciones. Aquí solamente hay 2, dry season, wet season, temporada seca, temporada húmeda, como queráis llamarlo. Sinceramente, ahora estamos en wet season y mirad el tiempo que hace. Lleva una semana en la que no ha llovido ni un solo día, así que tampoco es tan malo como dicen. Pero sí, te pueden tocar semanas en las que no ves el sol ningún día, en las que llueve mucho. Y depende de donde estés alojado, no hay muchas cosas que hacer aquí si está lloviendo. Si te quedas en sitios muy turísticos como Canggu, Ubud, entonces no hay problema porque hay 1000 actividades que hacer cuando llueve. Hay 1000 eventos organizados, hay 1000 cafeterías a las que puedes ir a trabajar. Pero en sitios más locales, en los que lo único que se puede hacer es explorar naturaleza, ver playas bonitas, ver sitios bonitos, puede ser un problema si vienes en temporada húmeda. Punto a favor del wet season, hay muchos menos turistas, con lo cual las atracciones turísticas están mucho
menos abarrotada y los precios son mucho más bajos. Puedes encontrar alojamiento por precios más bajos que en High Season. Así que si no te importa un poco de lluvia y quieres ahorrar dinero, ven aquí en Wet Season. Y finalmente con el número 5, mis queridos amigos los mosquitos. Y cuando digo mosquitos digo insectos y otras criaturas que viven aquí, que no creerías que existen, pero son súper reales. Pero sí, por un lado los mosquitos, es verdad, probablemente os lo digan si vais a venir aquí, portan enfermedades que os pueden transmitir. Hay que tener muy mala suerte, vamos a ser realistas, pero el dengue, la malaria, la hepatitis, son enfermedades que existen en esta zona del planeta. Contra la hepatitis te puedes vacunar, así que por favor vacunaos si vais a venir aquí. Contra la malaria también hay medicación, no hay vacuna, pero hay medicación. Y contra el dengue no hay nada que hacer. Conozco a 2 personas que lo han tenido. En estos 6 meses solamente he conocido a 2, pero he conocido a 2. Pero obviamente para combatir esto tenemos repelentes de mosquitos que funcionan perfectamente. Todas las cafeterías, todos los restaurantes. Si te aplicas repelente de mosquitos no vas a tener problema con esto. Y tampoco quiero asustaros mucho, porque si vienes aquí te van a picar los mosquitos. No entres en pánico, hay un 0,0001% de posibilidades de que vayas a tener algo. Y aparte de los mosquitos, acostúmbrate a tumbarte en cama, a abrir los ojos y ver que hay un lagarto en el tejado durmiendo contigo, ir al baño y que haya un sapo saltando en la ducha, o ir conduciendo tu moto tranquilamente y que una libélula del tamaño de un helicóptero choque contra tu casco. Y ya está, chicos, podéis respirar. Esto ha sido todo. Sinceramente me ha costado hacer este top, lo he estado pensando y la verdad es que no habría más cosas que añadiría aquí. Mentira, el Bali Belly. Si venís aquí probablemente os lo vayáis a coger, todo el mundo se lo ha cogido. Dura 3, 2, 4 días más o menos y en la farmacia te venden un montón de productos para combatirlo, así que está bien. Y para vuestra alegría, por aquí os voy a dejar el vídeo contrario, que es top 5 cosas que me encantan de Bali. Y sinceramente podría hacer 3 partes de ese vídeo, así que por favor id a verlo, no os quedéis con este mal sabor de boca y espero veros en algún momento por aquí.